me salto los agradecimientos, siempre estoy encantado de hablar, ¿eh? Y además es lo que más me gusta hacer, en lugar de trabajar. Y venir también a Valencia siempre es vamos, sensacional, ¿no? Entonces, además tengo que hablar de algo interesante para que me invitéis el año que viene, ¿eh? No voy a utilizar muchas transparencias, pero sí quería tener como base, dado que tengo que hablar sobre inversión inmobiliaria, y que es fácil, y sobre estrategias financieras para impulsar la oferta de vivienda, no tengo ni idea de qué decir al respecto, pero al menos tengo algo detrás que pone Colliers y así se os fija subliminalmente el mensaje, ¿no? Pero antes de entrar en materia y en cifras, un repaso de punto gordo, ¿no? ¿A qué se enfocan los fondos? Por supuesto, según los políticos, los fondos buitre, ¿no? Que decían, joder, cambia tu discurso, que hace varios años que no hay fondos buitre por España. Pues hay mirlos, hay grullas, ¿no? Pero buitres cumplieron su papel en su momento. Pero ¿a qué se dedican? Bueno, ven a España con unas cosas favorables y otras negativas, ¿cuál es el aspecto favorable y el común mínimo denominador de todos los fondos? Los fondos en general, los gestores, no sé si aquí habrá algún gestor de fondos, pero en general los gestores de los fondos hay pocos, muy pocos, que sean pioneros. O sea, de que el que llega antes que Cristóbal Colón y dice, he descubierto América, como llegó demasiado pronto y se lo comieron, ¿no? Entonces, sí van un poco con las propuestas de inversión que tienen que convencer a los fondistas, pues se basan en realidades de un riesgo relativo, de un riesgo gestionable en cada momento. Y por lo tanto, es difícil que te encuentres un fondo raro que viene en contracorriente haciendo cosas que otros no hacen. Por tanto, dice, ¿qué es lo que les mueve en general a los fondos respecto a España? Cosas positivas para los fondos. Pues, en primer lugar, la demografía. Claro, en 5 años España ha crecido 2,5 millones de habitantes, cosa que no ha crecido. Por ejemplo, Polonia no ha crecido nada. No ha crecido nada en los últimos 10 años. En España, en 5 años, a razón de 500, 600.000 personas. Bueno, eso supone mucha más demanda de casi todo. De vivienda, incremento del consumo, incremento de hospitales. Bueno, es una fuerza brutal, muy fácil de explicar en un comité de inversión. Segundo factor, 97 millones de turistas. Segundo destino del mundo turístico. Y nos gana Francia, todavía no sé por qué, pero ya estamos a punto de pasarles. Por lo tanto, turistas, consumo, hoteles. Solo los turistas se gastan 34.000 millones de euros en comprar en centros comerciales. ¿Vale? Entonces, juntamos demografía, turismo y una cosa que nos ha venido Dios a ver, que es la ubicación de España respecto a las conexiones en fibra óptica con África, Europa, Estados Unidos, América, como para el desarrollo de infraestructuras digitales de centros de datos. Además de eso, crece el Producto Interior Bruto, pero esa no es la razón, o sea, esa es la derivada, ¿vale? Por lo tanto, dado que crece el consumo y crece la demografía, ¿qué va bien? Todo lo relacionado con residencial, en living, la horterada de living, ¿vale? Pero todo lo que es sitios para dormir, ¿vale? Hoteles, por supuesto, pero ya no solo los hoteles que demandaban los fondos hace 10 o 15 años, que eran hoteles de negocios en Madrid y Barcelona. Vaya despiste. Lo mejor que va son hoteles vacacionales, también Madrid y Barcelona, pero hoteles vacacionales en las islas, en la costa y en las principales ciudades, ¿no? Y esos son los factores que les mueven, porque es fácil, es predecible y esto es una avalancha, es muy difícil equivocarse jugando bajo esos fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que les tira a los fondos? Que no les gusta nada. Con carácter general, el riesgo promotor. O sea, el fondo acompaña a un promotor, pero muy difícilmente actúa de promotor. Entre otras cosas porque hay que currar bastante y porque hay que entender, joder, he visto promotores de Navarra perder hasta la camisa en Valencia.
Entonces, bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? Que esto sabéis mucho más que yo. Pero no les gusta el riesgo promotor, en general, con excepciones. Azora es un fondo. Bueno, pero es español, ya, los fondistas no. Y por lo tanto, pero sí hay algunos fondos que toman riesgo incluso en suelo, en las últimas, pero eso son la excepción, ¿vale? No les gusta cada vez menos el riesgo del boletín oficial del Estado. Y eso es lo que hace que diga, joder, pues si es que entre vivienda en alquiler o flex living o residencias de estudiantes, pues es que ¿para qué me voy a meter en la boca del lobo? ¿Vale? Entonces prefieren huir de la regulación y de los sustos que vienen por el boletín oficial del Estado. Y os voy a poner un ejemplo. El otro día hablábamos con un fondo que ha hecho una inversión de 1.000 y pico millones de euros en el sector del living. Y le preguntamos, bueno, ¿y la situación de la guerra de Irán os ha llevado mucho tiempo pensar si invertíais o no invertíais? Y dice, mira, el tema de Irán, le estuvimos dando una vuelta en Nueva York y, bueno, enseguida dijimos esto, más o menos los escenarios son... Y le dedicamos el triple de tiempo a la posibilidad de que se extendieran los alquileres por parte de la ministra esta de la nariz ganchuda. Acojonante. O sea, la decisión política de una loca y el gobierno detrás estuvo a punto de cargarse una inversión de 1.000 y pico millones de euros. Mientras que no les importaba que estuviesen bombardeando a los iraníes. ¿Vale? O sea, al final, lo que cuenta esa inseguridad jurídica de que estés cambiando las leyes todos los días. No ya tanto el trasfondo, sino el hecho de que las cambies y que las cambies en beneficio puramente político de corto plazo, descojonando un mercado. Por supuesto, dentro de esas cosas raras, pues el tema de ocupación y tal, pero eso que a nosotros, al común de los mortales, y si te toca en un piso tuyo, pues es que yo creo que pocos asesinatos había en España al respecto. Pero ellos dicen, mira, en todos lados hay ocupas. También en Londres, también... O sea, con eso se puede convivir. Eso puedo gestionarlo si selecciono bien los inquilinos. Bueno, esa es su ilusión, ¿vale? Pero eso, digamos, que les preocupa menos que la inseguridad jurídica. Y eso es lo que hace que lleven cada vez más dinero hacia soluciones de vivienda en activos terciarios. Porque no están sujetos a la ley de arrendamientos urbanos y porque no están sujetos tanto, aunque en Cataluña ya lo están intentando, con las residencias de estudiantes, sobre ese tipo de activos, ¿vale? Luego, más cosas que están moviendo el mercado. El Build to Rent. El Build to Rent fue un negocio que se descubrieron en los fondos hace 7-8 años, que básicamente consistía en promotor, entrégame unas viviendas nuevas, eficientes para alquilar, yo te cierro ya la adquisición de esas viviendas, donde yo como fondo considero que cuando esto esté estabilizado en poco tiempo, tendré unas rentabilidades netas pues entre el 5,5, 6,5, antes de apalancamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Build to Rent, teniendo demanda infinita en España, es un producto financiero. ¿En qué sentido? Pues que tú te haces los cálculos así, tú has levantado los fondos y les has prometido que vas a obtener un 6, un 7% de rentabilidad de entrada, lo vas a apalancar un 40 o un 50% y por lo tanto te vas a ir a rentabilidades de en torno a un 10% y luego vas a salir por debajo del 4% y por lo tanto te vas a comprimir las rentabilidades y te vas a ganar pues entre un 25 y un 30%, ¿no? Esa era la jugada, con alguna excepción, algún matiz de un puntito arriba, ¿no? Llega la guerra de Ucrania, los pobres ucranianos, llega la guerra de los rusos contra Ucrania y las rentabilidades de los bonos soberanos suben, pues en Alemania de estar negativo, pues subieron al 3 y pico, 4%. Y todo el sector de inversión institucional va detrás. Y entonces dijeron, no, yo con todos estos riesgos, subiendo los costes de construcción, subiendo los costes operativos y tal, ya no le pido de entrada un 5 o 6% neto, le voy a pedir un 6, un 7. Durante un cierto tiempo estuvieron así. ¿Qué ocurre? Que nadie te vendía una cosa al 6 o 7.
porque era bajarte un 20 y tantos % el precio de la vivienda en alquiler. Y mientras tanto estaba subiendo, seguía subiendo la vivienda en venta. España es uno de los pocos países de Europa, por no decir el único, que entre la vivienda en alquiler, tal y como lo contempla un fondo institucional, y la vivienda en venta como la contempla un comprador, hay una diferencia en favor de la vivienda en venta de más de un 30%. ¿Y eso qué explica? Que el mercado de Build to Rent haya estado muy parado, que a la vez quedan menos fondos que invierten en este producto, y lo que se está haciendo es desguazando un parque de 40.000 viviendas nuevas de Build to Rent para venderlas un 25 o un 30% más caras. O sea, vamos a ver muchas operaciones. Joder, ¿cómo está subiendo la inversión en Build to Rent? No, esto es el canto del gallo. ¿Canto del gallo? No, el canto de cisne. El canto del gallo es para despertarse. El canto del cisne dice, oye, todo eso va a desaparecer. Bueno, no va a desaparecer. Cambia de manos de edificios únicos gestionados de forma profesional, eficiente por un solo propietario, a un popurrí de usuarios finales, inversores privados y tal, pero es una desgracia para España, no motivada por la ley de la vivienda. Esa es una de las cosas que están ocurriendo en el mercado, que no tiene la culpa el gobierno, ¿vale? Y sin embargo, tenemos, además de eso, que vamos a ver más operaciones, este año veremos muchas de ellas, muchos fondos. El fondo que vende, ¿por qué vende? ¿Y por qué no lo hace él? Pues porque ya el fondo, tú levantas dinero, 2-3 años para invertir, 2-3 años para gestionar, 2-3 años para vender. Pues ya al que se le ha pasado ya el arroz, pues como Blackstone, se le ha pasado en Fidere y va y dice, pues se lo vendo a Brookfield. Y Brookfield paga un poquito más a Blackstone de lo que hubiera sido la venta puramente financiera, porque él va a sacarse el margen del desguace. Porque Brookfield, como entra ahora, sí tiene 3-4 años por delante, mientras que Blackstone no los tenía en Fidere, ¿vale? Entonces va a haber cambios de manos con esos objetivos. Meridia le ha comprado a Heinz en Madrid, Patricia también estaba vendiendo en Cataluña, etc., ¿vale? Y luego tenemos otro factor que era relativamente novedoso en el mercado, que son las residencias de estudiantes, y que luego detallaré un poquito más porque es un mercado extraordinariamente interesante para Valencia. Las residencias de estudiantes, que potenciarlas desahoga la demanda de alquiler, pues si no los estudiantes se meterían en pisos, y que encima el Erasmus, creo que Valencia es el principal destino de Erasmus del mundo, perdón, de Europa. Vienen aquí, no sé si son 30.000 estudiantes, 1.000 de ellos a estudiar y 29.000 a tocarse las narices a Valencia. Y qué raro que no eligen Ciudad Real, hoy con la buenísima facultades que hay en Ciudad Real, ¿vale? Pero que es un mercado extraordinariamente interesante, primero porque es líquido. Ya no estamos hablando de las residencias que había antes en las universidades, que llenas de tunos y tal. O sea, residencias modernas, grandes, bien gestionadas, y hay muchísimo interés, muchísimo dinero que se ha levantado y que se está moviendo en España para invertir en esta actividad, ¿vale? Y luego hay otro ejemplo, un nicho pequeñito para cuando algo lo veis por ahí. Bueno, no es tan pequeñito, que son la colaboración público-privada. Viviendas protegidas en alquiler sobre suelo concesionado o suelo derechos de superficie. Y eso, que parece un negocio, es súper local, ¿no? Hacer vivienda protegida en alquiler a largo plazo, ahí hay muchísimo interés de los fondos, porque salen los números. ¿Salen los números dónde? En Madrid. Salen los números chirriando en otros sitios y salen los números en otros sitios con subvenciones, con los fondos Next Generation que se acabarán, ¿vale? Ahora pondré también un ejemplo sobre esto. Pero nosotros cerramos, esto fue público, un acuerdo que nunca se llegó a materializar porque pedían rentabilidades excesivas entre BlackRock y Neinor para hacer 500 y pico viviendas sociales en alquiler asequible, ¿vale? O sea, salen los números porque no tienes que pagar el suelo, porque te salían en Madrid, salen rentabilidades netas en torno al 6,5%, porque con la financiación ICO
a 35 años a Euribor más 1,5, te sale... Bueno, hemos llegado a cerrar una operación con el ICO. No hay nadie del ICO por aquí, ¿no? Menos mal. En la que financiamos también, que al final si miras, el fondo no ha puesto ni un ochavo. O sea, se han pasado de frenada. Es decir, pero sin esas barbaridades te salen los números muy bien. Demanda infinita, riesgo comercial cero, viviendas nuevas, y el fondo juega a que dentro de 5, 6, 7 años volverá a vender esas carteras pues a fondos de menos riesgo, ¿vale? Eso, digamos, como preámbulo para ver cómo evoluciona el mercado de inversión, en este caso en concreto, en la horterada del living. Siempre me ha dado repelús llamarle living, pero es verdad que cuando tú estabas en el año 2010, no sé, 2020, 2019, esto era la venta de edificios enteros en vivienda en alquiler, edificios tradicionales, el resto era build to rent y había muy poco. O sea, pero fijaros cómo ha ido cambiando los colorines e incrementándose la inversión. Estos son años y esta barra es los primeros 4 meses del año. O sea, en los primeros 4 meses del año se ha invertido el 94% de todo lo que se invirtió el año pasado, ¿vale? Esto tiene un truco del almendruco. No os fiáis nunca de los consultores, sobre todo si no es Colliers, ¿eh? Pero en los datos de compraventa de un centro comercial, ahí no hay pega. Es un centro comercial que se ha vendido. En los datos de colaboración público-privada, sí hay pega. Le acaban de adjudicar a uno el Plan Vive y se suma en esas estadísticas todo lo que se va a invertir en los próximos 3 años. Oye, y cuando se entrega, se vuelve a sumar. ¿Vale? O sea, ahí hay un error de base, pero lo hacemos así, ¿vale? También cuando se hacen compromisos de build to rent de llave en mano. Se cuentan 2 veces. El año que se hacen por todo el volumen, no porque se quiera engañar, sino yo creo que porque hay una ridícula pelea entre nosotros para ver quién ha hecho más transacciones, ¿vale? Pero en este caso, que hay bastante de realidad, tenemos 4.030 millones de euros, de los que son solo 8 millones de euros de ventas de edificios enteros de pisos tradicionales, 1.141 millones de euros de build to rent, 242 millones de residencias de estudiantes, aunque esto va a ir a lo bestia, va a ir muchísimos más, 175 de flex, 1.400 millones de compras de edificios enteros de viviendas en alquiler para desguazarlos, para vender. O sea, cuando digo desguazar, te compras un edificio, hay que hacer la división horizontal, hay que hacer la distribución hipotecaria, hay que hacer una comunidad de vecinos, tienes que hacer la comunidad de vecinos, pero hacer un acuerdo para que a medida que vas vendiendo cosas, los vecinos no te impidan hacer cosas. O sea, no es muy complejo, pero sí es muy laborioso, ¿vale? Hay que evitar que pongan las sábanas de los buitres, no se echan y cosas así, ¿vale? Y luego tenemos una cosa rarita que es la ley 324. ¿Qué es eso? Nosotros le llamamos la ley Ayuso. O sea, es la ley por la cual la Comunidad de Madrid, siendo de los más pioneros en España, permite hacer vivienda directamente sobre usos terciarios o dotacionales. ¿Eso en qué consiste? Pues suelo de oficinas en Valdebebas hace 2 años se lo vendimos a un promotor y ahora se lo hemos vuelto a vender a M&G, a MIG, para hacer 454 viviendas protegidas durante 15 años que en 15 años se liberan. Tiene que estar 15 años como VPO en alquiler y dentro de 15 años pasas a ser vivienda libre. Sobre oficinas, un suelo de oficinas muerto de asco, conseguimos, no nosotros, sobre todo la señora Ayuso, y nosotros como su brazo armado, que se hagan 450. Bueno, pues ya creo que se están haciendo ya 6.000, 7.000 viviendas y ahora vuelven a cambiar la ley para que se pueda hacer sobre dotacional privado, para que se pueda hacer sobre usos mixtos industriales y de oficinas, para que a su vez, si haces vivienda protegida sobre este tipo de usos, puedas incrementar un 30% la edificabilidad y un 20% la densidad. O sea, es el futuro. Se pueden hacer las cosas más rápido y sobre todo lo malo es que haces este tipo de leyes a nivel de comunidad y luego llega el ayuntamiento que arrastra los pies. O el ayuntamiento que está en el límite de pasar de Izquierda Unida al Partido Popular y no quiere hacer vivienda
libre o a la inversa, ¿no? Es decir, que luego la dificultad está en que nos equivocamos en la Constitución en darles este tipo de capacidades a los ayuntamientos. Pero es otro factor que también va siendo cada vez más relevante. Bien. Por lo tanto, dice, ¡joder, qué bien va el mercado! Hombre, si de aquí son 1000 y pico millones que son de desguace y encima nos hemos inventado los consultores otros 1000 millones que todavía no se han invertido, bueno, va bien, pero no va tan bien. ¿Vale? Sí me gustaría hacer un repaso en concreto, porque yo creo que afecta mucho a Valencia, del tema, y perdonad que esté en inglés, es que he reciclado una presentación, ¿vale? Bien. Que se os quede un dato muy interesante y así vais a ser tan expertos como yo en residencias de estudiantes, ¿vale? O sea, una ubicación es interesante para residencias de estudiantes si hay estudiantes, ¿vale? Y es muy interesante si todavía no se ha llegado al límite de saturación. ¿Cuál es el límite de saturación a partir del cual solo puedes hacer una residencia de estudiantes canibalizando la demanda, el negocio de otros? Pues aproximadamente el 25%, o sea, el número de plazas que ya alcanza el 25% del número de estudiantes, pues ya ahí, que ocurre mucho en el Reino Unido, en Francia, Alemania, a partir de ahí el mercado no es interesante. Pues si miráis Madrid, Barcelona y Valencia, que son los mercados más importantes, en azul oscuro está el stock de camas y en azul clarito las camas que se están desarrollando. ¿Vale? Tienes Madrid, pues 28.000 de stock y se están haciendo 8.000. Lo que llamamos, que si no le ponemos un palabra inglés, no somos consultores. Provision rate, o sea, el porcentaje respecto de camas actuales y próximas sobre el total de estudiantes. Pues Madrid está en el 8%, Barcelona está en el 9% y Valencia está en el 5%. O sea, en Valencia te cabe multiplicarlo por 5. Y todo lo que hagas que tenga sentido, y sentido son por encima de 10.000 metros cuadrados edificables, aunque si tienes varias parcelas y haces en una 8.000 y en otra 4.000, se pueden gestionar si están cerca las dos, todo lo que hagas lo vas a vender. De hecho, lo puedes vender llave en mano. A fondos. ¿De qué tipo de fondos? Todo Cristo. Casi todos los fondos con renombre, gigantes y tal, todos están enfocando residencias de estudiantes. Y esto a nivel municipal, de hecho, debería ser una prioridad. Lo mismo que haces planes Vive o haces planes de colaboración público-privada para hacer vivienda, cuantos más hagas de estos, que deberían, eso es un proyecto políticamente neutro. En Valencia, pues vamos a coger terrenos municipales dotacionales, por ejemplo, y vamos a hacer concesiones para hacer residencias de estudiantes, todas las que podamos, porque cada 2 o 3 estudiantes te quitan un piso demandado en el mercado que podría ocupar una familia de en su primera residencia, ¿vale? Con lo cual, aquí vais a ver montones de operaciones en los próximos años. El año pasado hubo la más grande, que fue Livensa, que fue Brookfield vendiendo. En el proceso clásico, Brookfield entró en el momento adecuado, fue comprando residencias que ya estaban hechas, fue haciendo nuevas residencias y se las ha vendido y es muy sintomático, a CPPIB. Digo, ¿qué es ese palabra? El Fondo de la Seguridad Social canadiense. Que por cierto, que envidia que hay la Seguridad Social canadiense tiene gente inteligente y que no roba, que gestiona los fondos de la Seguridad Social y en qué invierte, en todo lo que se menea, mientras dé rentabilidad para sus jubilados. Y se comporta en el mercado como Blackstone o como BlackRock. Cuando la Seguridad Social española tenía pasta, ¿en qué invertía? En bonos del Estado. Así nos va. Vale. Bien. Os quería decir también otro, no lo tengo en esta presentación, ¿no? Pero una comparativa muy clara de las operaciones de colaboración público-privada, por qué funcionan donde funcionan y por qué no funcionan donde no funcionan, ¿vale? Primero hay un concepto que es clamar en el desierto, que es el alquiler sobre vivienda protegida. Está
topado en todas las comunidades como un porcentaje sobre el valor del módulo sobre vivienda, sobre metros cuadrados útil. Bueno, es lo que es, ¿vale? Lo que no tiene ningún sentido es que ese porcentaje lo hayan puesto los políticos así. De hecho, en Madrid ya lo heredamos, que era el 5,5%, ese es el máximo importe de alquiler sobre el módulo. En Madrid el módulo es grande, me parece que son 2.800 euros en VPPL sobre metro cuadrado útil, que eso te lleva como a 2.500 sobre metro cuadrado construido, por el 5,5%, y luego con la trampilla de que las plazas de garaje, por ley, tengan el espacio que tengan, te permite que sean 25 metros cuadrados y los trasteros 15, ¿vale? Con eso te sale la rentabilidad. En Valencia creo que ahora está en el 5%, 4 y pico. Hubo mucho tiempo que estuvo en el 3 y pico, y cada vez que el ayuntamiento o la Generalitat intentaba hacer lo tenía que retirar del mercado porque no se presentaban ni Dios, porque no salen. O sea, lo lógico es que hubiera una coordinación entre todas las comunidades diciendo, joder, ¿cuál es el mercado más líquido? Madrid. Pues el resto de las comunidades debería tener un puntito adicional de más rentabilidad porque tiene más riesgo. Bueno, nunca se pondrán de acuerdo en eso. ¿Vale? Bueno, ¿a qué iba? Hoy por hoy el coste de construcción en Madrid o en Málaga o en Valencia es prácticamente el mismo. Un poquito más barato por mano de obra en algunos sitios, pero es prácticamente el mismo. ¿Vale? Pues en Madrid una colaboración público-privada sobre 20 millones de inversión, te regalan el suelo, no tienes que pagar un canon, eso le sale una rentabilidad neta al inversor de en torno al 6,2%, que no está mal, porque luego la palanca y tal, y permite también que entren nuevos fondos que están entrando, que son fondos de infraestructuras, que tienen un coste de capital más bajo y esto les encaja. Pero si eso lo haces en Málaga, te sale un 3,99. ¿Vale? Entonces, ¿cómo Málaga está haciendo vivienda? Pues porque le dan los fondos Next Generation y dan una subvención al promotor que permite que te salga el 6 y pico. ¿Vale? Pero los fondos Next Generation se terminarán, se acabarán. Podrían rascar 1.200 millones de los del PERTE de Valencia de construcción industrializada que se van a perder, que va a ser un fracaso, ¿vale? Pero no lo harán, ¿vale? Entonces, eso se va a terminar. Entonces, como la segunda parte de la presentación era hablar de estrategias financieras para atraer la inversión, yo he empezado a clamar en el desierto de una estrategia que hay que analizar, que yo creo que tiene solución, lo que tienes que tener es voluntad política, que es la de que cuando se terminen esos fondos de Next Generation, el ayuntamiento que quiera que se hagan este tipo de colaboraciones públicos-privadas complemente la renta al propietario con un peaje en la sombra. O sea, es un canon inverso. O sea, no solo no me cobras canon por el suelo, sino yo te pago. Y si yo quiero que el alquiler, para que salgan los números de los habitantes de mi municipio, no exceda de 8 euros por metro cuadrado, y a ti te salen los números a 11, yo te pago 3. Inmediatamente, ¿qué es lo que piensas? O lo que pienso yo, que ese añadido, aparte de ir como gasto de cada año presupuestario, te lo pueden computar como déficit por todo el periodo que tú garantices. O sea, te lo pueden considerar como deuda. ¿Vale? Hay fórmulas para que eso no sea así, ¿vale? Pero yo creo que será algo en el que habrá que pensar porque en algún momento los alemanes o los suecos, bueno, los suecos no tanto, los alemanes o los holandeses van a decir que no nos vuelven a subvencionar nada hasta dentro de 50 años. ¿Vale? Entonces, en cuanto a cómo impulsar la oferta de obra nueva, lo primero que me apunto aquí, seamos realistas. Seamos realistas. Lo cual no quiere decir pesimistas, aunque creo que converge. Es decir, vamos a hacer el doble de viviendas y el Partido Popular está prometiendo hacer un porrón de viviendas. Yo lo que les he recomendado es que no prometan nada en número, o no prometan números en los que puedan hacer el ridículo. Pero hacer 200.000 viviendas, que es hacer el doble, implicaría meter capital entre 25 y 30.000 millones de euros. O sea, el capital que hay ahora mismo relacionado con las 100 y pico mil, 110.000 viviendas que se hacen, más o menos son 25 o 30.000 millones, tienes que tener el capital de
para promocionar 100.000 viviendas, pero tienes que tener durante 3 años. Durante 3 años es 3 veces lo que necesitarías para hacer 100.000. Con lo cual, si pasas a 200.000 y quieres mantenerlo en 200.000, necesitas entre 25 y 30.000 millones de euros, ¿vale? Primera pregunta, no hay capital. O sea, eso es lo que necesitamos y los fondos no lo van a meter. Yo intento no aguarles a los de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que se van todos los años a la Feria de Cannes, la principal feria inmobiliaria de Europa, a presentar Madrid para captar fondos para desarrollar suelo. Y tengo que decir, es que, bueno, disfrutad del viaje, ahí se come muy bien y tal, sacaros la foto, pero no vais a conseguir nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, no hay fondos para desarrollar esos. Hay fondos. O sea, ¿un fondo puede entrar en promoción residencial directa? Sí, pero ¿qué es lo que busca? Primero, tamaño. No voy a hacer una promoción de 15 viviendas. No voy a hacer una promoción de 100 viviendas. Acabamos de hacer asesorar en una inversión en Málaga en el que solo el suelo son 136 millones de euros y hay que meter en inversión pues otros 250 millones. Bueno, pues ahí sí les interesa. Ahí sí que hay fondos que pueden meter dinero, pero en general para lo que necesita España, que es hacer viviendas en Vitoria, en Alicante y en Ciudad Real, pues no hay dinero para esto, ¿vale? Aparte de eso, los fondos lo que te buscan siempre dos cosas. Una es la rentabilidad financiera y otra es el múltiplo. La TIR, la famosa TIR, en cualquier cosa que inviertas tienes una TIR. ¿Pero por qué buscan el múltiplo? El múltiplo es que si yo pido una rentabilidad del 10% anual y necesito un múltiplo de 1,3, es decir, que al menos esté durante 3 años ganando un 10%, ¿vale? En promoción residencial tú tienes una TIR importante, pero joder, no estás más de 2 o 3 años. Y 2 o 3 años para un gestor de un fondo es poco porque le está abrasando a honorarios a sus fondistas poco tiempo, ¿vale? Pero al final esa es la clave. O sea, que el fondista puede decir, joder, a mí ya me vale sacar un 10% durante 18 meses. Ya, pero es que el gestor del fondo lo que quiere es abrasar a ese capital durante 5 años, ¿vale? Por lo tanto, no casa bien el concepto de gestor de fondos con la promoción residencial. Por lo tanto, encontrar capital puro para esta actividad es entre muy complicado y imposible. Y en cualquier caso, si se encuentra, solo se encontraría en grandes ciudades, en grandes inversiones. Y sin riesgo urbanístico. Dices, joder, ¿eso existe? Pues no existe. Por lo tanto, podemos incrementar por la vía de convencer a inversores financieros el hacer más vivienda. Pues es lo que empezaba antes, seamos realistas. No. No. Sí hay multitud de proveedores de financiación alternativa, pero la financiación alternativa en el sector residencial es que no convive bien. No convive bien si no quieres que te estalle en la cara. O sea, de rentabilidades o costes financieros de 2 dígitos durante 3, 4 años, se lleva toda la rentabilidad el fondo, no se lo lleva el promotor, ¿vale? Por lo tanto, a 5 años vista, ¿en qué nos deberíamos enfocar? Pues intentar esto. Aquí vamos a fracasar en la búsqueda de ese capital, pero sí se pueden hacer cosas que ya se están haciendo en otros lugares de España. Incrementar la edificabilidad a lo bestia, sobre todo en vivienda protegida. Supongo que también ocurrirá en Valencia. En Madrid nos encontramos en muchos desarrollos, como los costes, lo único seguro en el mercado inmobiliario ahora actualmente son los costes de construcción o los costes de urbanización y la muerte, ¿eh? Pues vamos a centrarnos en la parte menos negativa. Entonces, los costes de urbanización en la distribución de cargas frente a conceptos un poco absurdos que nos hemos montado de 30-40% de edificabilidad protegida, hacen que la vivienda protegida pues asuma lo que tiene que asumir y tienes pues barrios enteros con, no sé, 3.000, 4.000 viviendas de vivienda protegida y la vivienda libre por encima del 1.000.000. Porque ya, por ejemplo, en Alcobendas, solo la vivienda libre ya está asumiendo 600 euros de costes de urbanización por metro cuadrado. Entonces, ¿eso cómo se arregla? No se arregla. O sea,
Los costes de urbanización son los que van a ser, no hay farolas de VPO. Pero si incrementamos la edificabilidad de la vivienda protegida por 2 o por 3, podemos hacer de una misma solución las dos cosas, que la vivienda libre no sea tan cara y que la vivienda protegida, bueno, podamos producir muchísimo más, ¿vale? Incremento de edificabilidad, incremento de densidades, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid respecto a la vivienda protegida, lo que pretende es 30% de incremento de edificabilidad y 20% de incremento de densidad en número de viviendas. Eso sí, tienes que esas viviendas me parece que no se descalifican nunca. Con el problema que tampoco está resuelto de la monetización de ese incremento de edificabilidad depende de los ayuntamientos. Eso, por lo tanto, eso es un puerro, ¿vale? El peaje en la sombra que hemos comentado antes de colaboración público-privada, abrir la colaboración público-privada en sentido más amplio, ya sé que puede sonar una aberración, pero si tú tienes unas oficinas en el centro de Valencia, dice, déjame hacer vivienda libre. Y en Madrid te dice, te dejo, pero si es vivienda protegida. Y ahora no, déjame hacer vivienda libre de lujo. En Madrid te aguantaría una vivienda de lujo el pagar un peaje al ayuntamiento entre 50 y 100.000 euros por vivienda. Dedícalo después a vivienda social. O sea, son medidas, yo creo, quirúrgicas que no cuestan dinero. La financiación del ICO va muy bien, pero si duplicáramos la actividad a 200.000 viviendas, ¿la banca española nos seguiría? Todos dicen que sí, y yo digo que no. O sea, la banca no tiene un interés económico de financiar más al sector promotor, porque le cuesta 1,5 veces lo que presta, le consume en capital y tiene mejores cosas que financiar en las que saca más rentabilidad que estar 3 años con el riesgo para que luego el 30% de la gente venga con capital y no se subrogue y otro 20% lo pierda porque vienen Cucha, Bankinter y sospechosos habituales a cogerse la subrogación, que lo hacen muy bien, sin coger ese riesgo, ¿vale? Por lo tanto, digo que en lugar de prometer lo imposible, que es hacer muchas más viviendas, y ahora es cuando digo la barbaridad y me voy, ¿vale? Lo que habría que intentar es, joder, si no podemos hacer muchas más viviendas, disminuyamos la demanda. O sea, el sector no puede gestionar este problema si tenemos una política de puertas abiertas en las que entran 600.000 personas, buscando, lógicamente, habitación. Lo cual nos lleva a regular o a otras políticas de inmigración en la que se regule, no necesariamente se cierren las puertas, pero que se regule la inmigración porque las costuras de nuestras infraestructuras, todas, están petando porque no están preparadas para 5, 6, 7 millones de personas más, incluidas la vivienda. Más cosas que se pueden hacer y que al menos nosotros estamos recomendando a algunos partidos políticos, cambios en la ley de propiedad horizontal, viviendas de 400 metros cuadrados o de 300 o de 200, para dividirlas en 2 o en 3 necesitas 3/5 de votos de la comunidad de vecinos. En España no hay nada más parecido a la sociedad española que una comunidad de vecinos. Todo el mundo envidioso, cabreado y dispuesto a putear al vecino porque sí, ¿no? Con lo cual es muy difícil que esas cosas salgan, ¿no? No sería o sea, no sería la panacea, pero sí es algo que se puede aprobar a nivel estatal. Dicen, en este tipo de subdivisiones, siempre y cuando haya 2 entradas, se divide las cuotas de participación en la comunidad y no se necesita ni siquiera mayoría. Se aprueba porque sí. Lo mismo en la ley de propiedad horizontal se pueden cambiar el uso de los locales en los que tú tengas que abrir una ventana en la fachada, que hoy por hoy necesitas unanimidad y por tanto no te dejan hacer. O sea, hay una serie de cositas que pueden aumentar esto. Cargarse la ley de vivienda, por supuesto. Equilibrar los contratos de alquiler. Cuando digo equilibrar, o sea, yo al menos le recomiendo al Partido Popular que cuidado con cargarte la ley de la vivienda, que te la tienes que cargar si gobiernas, pero al día siguiente va a haber miles de personas a punto del suicidio. Es decir, van a tener que hacer un periodo un colchón, un paracaídas para que la gente no pase de estar pagando 1.000 a estar pagando 1.800.
que se lo merecen, no se lo merecen, ¿eh? Pero que el problema no es el del que viene, pero va a ser del que viene si ocurre eso. O sea, desgraciadamente habrá que hacer cargarse la ley de la vivienda y hacer una ley de acompañamiento o de aterrizaje suave, odio ese concepto, para que la gente no salga a la calle a quemar todos los contenedores. Moratoria verde. No tiene sentido que ahora modifiquemos el código técnico de la edificación para hacer unas viviendas passive house cuando estamos en emergencia habitacional. O sea, si estamos, estamos. Y si estamos, tenemos que pausar y exigir menos calidad durante un cierto tiempo, y también tenemos que pausar el abrasar a la vivienda protegida a impuestos. Yo quitaría impuestos también a vivienda libre, pero a la vivienda libre, si quitas los impuestos, el promotor va a ganar más, ¿eh? Pero a la vivienda protegida habría que hacer un pacto de Estado. Dice que para primera vivienda y en vivienda protegida ni el ICIO, ni la licencia, ni el IVA, ni nada de nada durante los próximos 10 años, ¿no? Y voy terminando. También la revisión de los procesos de gestión del suelo que están ahí a punto de caramelo. La de la ley del suelo, dar seguridad jurídica de que nadie te lo va a tumbar después de 20 años y agilizarlo. Pero resumo, esto no son soluciones financieras. O sea, son soluciones que hay que hacer para incrementar la puesta en el mercado, no de obra nueva, de viviendas. Para mí la más importante, que no la he mencionado, es dar fiscalidad cero en IRPF al alquiler de vivienda. O sea, cuesta menos, mejor dicho, cuesta lo mismo en términos nominales no cobrar impuestos a un propietario de viviendas durante 100 años que hacer una vivienda. O sea, el Estado haciendo una vivienda a su costa le costaría unos 130 o 150.000 euros, y eso es el equivalente a no cobrar impuestos de IRPF durante unos 100 años. Pues son medidas que pueden ser impopulares para los sufrientes, pero que serían importantísimas para poner más oferta sobre viviendas que están ahora mismo cerradas. Pero desde el punto de vista financiero, nadie nos va a salvar ni a darnos más pulmón, ¿eh? Y esa era la mala noticia que tenía que dar. Pero bueno, quedémonos con la interesante. Residencias de estudiantes, ¿eh? Venga, muchas gracias.